Todo iba bien, hasta que de repente todo se rompió, se fraccionó, se siguió fraccionando y quedó en 1000 pedacitos. Se rompió. Hoy hablaremos de punto de giro en la dramaturgia. Interesante poder tener otra herramienta más de lo que está compuesta el teatro, en este caso la dramaturgia. En este caso está compuesta por diferentes partes, entre ellas la primera, que es la escena. Que la escena, digamos que la escena está compuesta por... es un fragmento de la propia dramaturgia. Una escena hace parte de una cadena de acciones, como lo que hablamos la semana pasada de la acción física. Esta parte de la escena o fragmento hace parte de la narración, o sea, es un trocito. Supongamos que la obra en sí es esta. Este es el objetivo, el bloque de la obra. Y cada fragmentito es una escena. Entonces ahí vamos sumando fragmento a fragmento, tiempo a fragmento, fragmento a fragmento. Entonces en sí, cada fragmento pues, nos va a dar el truco y nos va a dar el trozo de la narración. O sea, el bloque de la narración. Se desarrolla en continuidad. O sea, continuidad significa cuando salimos al escenario, directamente se va a desarrollar. O sea, escena tras escena, como así decirlo, fragmento tras fragmento, en una secuencia se convierte en una obra. Entonces ya entra en continuidad en el escenario, en un mismo escenario. Su desarrollo, pues, puede ser o es cronológico eh, y es lineal. Es lineal y es continuo. No se puede parar. No se puede parar directamente. Es lineal y continuo la secuencia en cuanto al desarrollo de la propia escena, del propio fragmento en la obra. Entonces, ahí eh, la escena se forma, por así decirlo, por uno o más planos. Plano significa un ejemplo directo. Entra a la casa a la casa con un paraguas y estaba lloviendo. Entonces ya vemos el plano directamente en la escena y, y el personaje entra llorando. Entonces la propia lluvia camufla un poco las lágrimas o el venir también un poco mojado o mojada dentro de la cuestión. Eh, Sonido de lluvia más las lágrimas. Entonces eso ya es una cuestión de semiótica, pero también ya nos da un plano en la secuencia de la propia escena. En el caso de en el caso del teatro directamente, pues esas secuencias pues están acompañadas de la música, de la luz, como todo para darle un enfoque directo, porque no podemos interrumpir, como lo digo, ya directamente en el teatro pues cada fragmento se vuelve a unir, se desprende aquí, se desprende de aquí, pero se va uniendo aquí. Y al final pues vamos haciendo todo esto a nivel lineal para que vaya pasando de fragmento en fragmento para ir ubicando todo lo que es la idea, ¿no? Que se unifique, que se una otra vez y ahí volvemos al bloque. Y al otro día lo mismo, si repetimos la obra, pasamos de escena tras escena y seguimos en el bloque. Cuando hablamos de punto de giro, en el punto de giro está, por así decirlo, subdividido en varios puntos. Una definición muy común es
es una escena que imprime un ritmo distinto. Es la escena diferente dentro de la obra. La escena diferente a la historia de que lleva la obra. Es una escena que en clave tira a los protagonistas o arroja a los protagonistas en una esfera de acción totalmente nueva, completamente nueva. Y, y hace que todo cambie, o sea, que todo sea diferente a él. Supongamos que viene un personaje que ha venido todo el tiempo muy tranquilo y de repente, ¡pum!, aparece un asesino, por así decirlo, ser un asesino en serie. Entonces, claro, ahí es el punto de giro, uno de los puntos de giro, uno de tantos. Supongamos que en una trama de policía o en una obra de policía, eh, eh, el protagonista o el policía acusa al acusado de mala manera, injustamente, y lo lleva a otro nivel, porque todo el mundo dice, ah, era él. Claro, según la visión del policía. Pero cuando se logra darle eh, ese nombramiento de culpabilidad, pues ya obliga a buscar por otro sentido, a buscar la verdad, a buscar por así decirlo, a comprobar la inocencia. Entonces, de ahí ya viene un giro, ya viene un punto de giro. Si es una comedia, pues lo mismo, o sea, un malentendido, por ejemplo, una carta o en una comedia romántica, una carta, ellos se van a casar y todo esto, y aparece una imagen, o ven a uno de los personajes en una imagen equivocada de un amigo o una amiga que a lo lejos se están abrazando y todo esto, y pues hay alguien que los ve y ya dicen que no, que es que eso tiene un amante, entonces se convierte en un conflicto porque hay un malentendido visual. Entonces ahí es donde viene el giro también, el punto de giro. En la decepción, un poco por el malentendido, pero ahí se queda un poco la cuestión. Sí es. Entonces, todo esto nos maneja, nos da el concepto de los puntos de giro. Como les digo, el protagonista puede ser un personaje muy tranquilo, los protagonistas muy tranquilos, y de repente hay algo que les inquieta y que les hace ver de otra manera desde los propios, las propias situaciones en la escena. Lo hace ver de otra manera. Pero en el fondo vuelve otro giro que los encausa de nuevo al principio. Entonces por eso se fragmenta. Entonces recordemos que la escena para el punto de giro es distinta a las demás. Es distinta, siempre va a ser distinta a las demás. Eh, cuando se busca justicia, por ejemplo, cuando se busca justicia, en este caso este policía que acusa a esa persona sale libre, pero el policía queda con la inquietud de comprobar entonces su culpabilidad o viceversa. Entonces el policía queda mal presentado frente a su comunidad de policías, pero él sigue en busca de esa verdad. Y ahí hay giros. Cuando logra encontrar esa verdad, que en el fondo sí tenía razón, pero que el mundo lo tenía en contra frente a su inquietud. Ahí hizo una escena de giros. Eso lo hacemos en el cine, lo hacemos pues en el teatro también puede pasar, ¿no? Pasa también según lo que el dictamen del dramaturgo. Un ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, a un ejemplo podría ser eh, eh, una escena donde un héroe llega a casa, ¿no? Un héroe. O sea, un héroe está buscando la forma de ocultar sus poderes. Y resulta que en su propia casa hay una situación que le pone a prueba. Entonces, ¿qué hace él? ¿Es el superhéroe o es la persona común que deja morir o que deja que pase la situación adversa en la casa? Entonces ahí también hay un giro, un punto de giro, donde pone a prueba la capacidad de ese superhéroe
para resolver la situación. Entonces, todo esto es lo que nos implica los puntos de giro. Y eso lo vemos en la gran mayoría de obras de teatro para darle un fin. Hay obras que pues pueden quedar suspendidas en el tiempo porque no hay un fin definido, pero sí tiene una o dos escenas de punto de giro. Como les digo, son las distintas, las escenas distintas en la obra, las que le dan ese cambio. Puede haber una al principio que ya nos deja inquietos y la del final o antes del final es la que nos define directamente el contenido o el desarrollo final de la propia obra como tal. Entonces, pues una herramienta más, punto de giro, para cuando ya podamos vernos de nuevo. Soy Luis Alfredo Bonilla, su profesor de teatro, y esperemos vernos pronto para que apliquemos todas estas clases que hemos hecho virtuales, pues a ver si nos da tiempo de ponerlas en función en el escenario o donde nos permitan los espacios para ensayar y vernos de nuevo. Espero que así sea lo poco que nos queda de trabajo, pero espero que así podamos hacerlo. Y pues les animo a eso. Pues sí, seguimos con todos los cuidados pertinentes y todo esto que es lo que debemos hacer, pero no obstante también las invito a disfrutar. Espero que podamos organizarnos bien y eso. Y no se olviden la clase de hoy. Punto de giro en la dramaturgia. Que tengan muy buena semana. Adiós.